y que hoy tenemos justamente un tema súper interesante que se llama La piedra fue quitada. La semana pasada los que estuvieron aquí, pues estuvieron recibiendo un tema titulado ¿Quién nos quitará la piedra? Y ese tema basado en Marcos capítulo 16 versículos del 1 al 8. Hoy entonces la piedra fue quitada es el tema que corresponde y está basado en el mismo Evangelio de Marcos capítulo 16 versículos del 9 al 20. O sea, este tema es una continuación de la semana pasada. Pasemos entonces a leer el pasaje completo. Marcos 16 del 9 al 20. Después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús que estaban tristes y llorando. Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después de esto, Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Más tarde, Jesús se apareció a los 11 discípulos, mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje, acompañándolo con señales milagrosas. El primer punto, recordemos que el tema es la piedra fue quitada. Entonces, todos los puntos tienen que ver con esto. Primer punto, porque la piedra fue quitada, tengo un encuentro con el resucitado. En el versículo 8, con el cual finalizamos el tema la semana pasada, vimos que las mujeres no habían dicho nada a nadie de lo que el ángel les encomendó, o sea, el anuncio de que Cristo había resucitado, porque a ellas les sobrecogió temblor, espanto y miedo. Esas 3 en ese mismo orden dice el versículo: temblor, espanto y miedo. Ahora entonces veamos lo que nos dice Marcos 16 del 9 al 11. Después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús que estaban tristes y llorando. Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Algo que yo les insistí mucho la semana pasada, al final del tema de manera especial, fue que después que alcancen el objetivo, no se queden ahí, porque cosas mayores, maravillosas y sobrenaturales vendrían después. Y justo a cosas como estas, que vamos a seguir avanzando, profundizando, es a lo que me refería. Aquella mujer, María Magdalena, antes había experimentado temblor, espanto y miedo. Ahora tiene una experiencia incomparable. Ya no es solo que un ángel le anunció que Jesús había resucitado, sino que ciertamente tiene un encuentro con el resucitado en persona. Y todo eso, recuerden, porque ya la piedra había sido quitada. Si una cosa fue maravillosa y sobrenatural, ver a aquel ángel en forma de joven dándole este maravilloso anuncio y al mismo tiempo la encomienda de que salgan y hablen de eso, y aún específicamente a los discípulos y a Pedro que se encuentren con ellos en Galilea, una experiencia sobrenatural muy superior a la anterior es esta: un encuentro directo, cara a cara con el resucitado en persona. En ese encuentro de seguro ella fue fortalecida, porque recordemos que todos ellos estaban tristes y llorando porque su maestro, su Señor, había fallecido, había muerto de una manera terrible. Encima de eso, algunos de ellos, como María Magdalena, estuvieron en la cruz del Calvario.
Calvario. Ellos vieron cómo fue maltratado, cómo fue vejado, cómo fue menospreciado, cómo fue abatido su Señor, su amado. ¿De qué manera? Su sufrimiento fue extremo y ella lo vio. Entonces lo que ella experimentaba por dentro era muy fuerte. De seguro en este encuentro, después que la piedra fue quitada, el Señor resucitado, Jesús resucitado, la fortaleció. Y ella experimentó el amor de su maestro. Fíjense que en la foto principal, que es la que está de fondo aquí, se ve que la piedra está movida. En este caso, hacia la izquierda de ustedes, mi derecha. El Señor Jesucristo está fuera de la tumba, porque recordemos que la tumba no lo pudo retener, la muerte no lo pudo retener allí adentro. Él sale resucitado y María cae a sus pies. Tiene un encuentro, María Magdalena en este caso, tiene un encuentro con él, cara a cara, con Jesús, su maestro ya resucitado. De seguro también ella fue consolada y aún más enviada a llevar las buenas nuevas a los 11 discípulos. El dolor y el sufrimiento, el sentimiento de culpa en algunos, como por ejemplo Pedro, la duda y el sentimiento de orfandad, entre otras cosas que vamos a ver más adelante en el tema, impidieron que los discípulos creyeran al anuncio de María Magdalena. Y es que claro, era demasiado bueno para ser verdad. Humanamente era demasiado bueno para ser verdad. Aunque el Señor se lo había anunciado, ellos todavía no habían aterrizado en esa gran verdad ya en ese momento para ellos. Aunque las mujeres le contaron, ellos permanecían absortos, incrédulos. Segundo punto, porque la piedra fue quitada, el resucitado camina a mi lado. Marcos 16, del 12 al 13. Después de esto, Jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. ¡Wow! Se apareció en forma de viajero. Ellos iban al campo. ¿Cuál era este campo? Era Emaús. Lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que se habla esto mismo mucho más ampliado, específicamente en Lucas 24, del 13 al 35, por ejemplo. Ahí van a ver bastante ampliado. Dos de ellos, ¿quiénes eran? Cleofás y el otro discípulo, que iban caminando hacia Emaús, como ya les dije. Ellos no reconocieron al Señor. La piedra fue quitada, el Señor resucitado caminaba con ellos y ellos no lo reconocieron. Fíjense, aunque anduvieron juntos 11 kilómetros. ¿Qué les parece? Porque también estaban muy tristes, eran discípulos, les dolió lo que había pasado y estaban además desconcertados, porque ellos tenían la esperanza puesta en Jesús. Ellos esperaban algo más que según ellos no se había dado, a pesar de que allá habían pasado 3 días después de la muerte del Señor. Entonces, ¿qué aconteció? Que el Señor Jesús les habló y les abrió las escrituras delante de ellos, les iba hablando desde Moisés, pasando por todos los profetas. Les habló que era necesario que el Mesías Salvador padeciera todo lo que padeció antes de ser glorificado. Y a mí me llama mucho la atención y me enternece realmente cómo el Señor Jesucristo hasta el final insiste en enseñar a sus discípulos. Fíjense que 11 kilómetros para abrirles la Biblia, ¿verdad? Que por supuesto fue tremendo resumen, imagínense, de la mano y de la boca del mismo Señor, desde Moisés hasta pasando por todos los profetas. Eso fue una clase que ni en la universidad. No hay erudito en el mundo que haya recibido eso. Lo recibieron ellos. Al anochecer, ellos le pidieron que se quedara con ellos. El Señor Jesucristo hizo que como que iba de largo porque era un viajero, esa fue la manera en la que se les dio a conocer, recordemos, y él hizo como que iba de largo y ellos le dijeron que no, que ya estaba anocheciendo, que era mejor que se quedara con ellos, y el Señor Jesucristo les aceptó la oferta. Entonces, cuando estaban sentados a la mesa y el Señor Jesucristo tomó el pan y lo partió dando gracias, ahí se les abrieron los ojos espirituales a ellos. Los ojos espirituales y los ojos físicos, para reconocer que durante 11 kilómetros
ellos habían caminado con el Señor Jesucristo ya resucitado, porque la piedra fue movida. Antes no hubiera sido posible, pero para ellos y para nosotros ya es posible, ya es una realidad caminar con el Señor Jesucristo, porque la piedra fue quitada, por cuanto nada hay imposible para Dios. Ellos entonces, fíjense qué manera tan particular tenía el Señor Jesucristo. Regularmente cuando uno es invitado a una casa, no espera que los anfitriones, por ejemplo, le digan: pastora, usted puede orar, ore, algo así, ¿verdad? Pero él se tomó la anfitrionía para él, ¿verdad? Él no dejaba de ser conducido, sino que él conducía. Vea, tomó el pan, lo partió, lo entregó, dio gracias a Dios, y ahí entonces ellos le reconocieron, porque era algo que distinguía al Señor. Recordemos que cuando Él multiplicó los panes y los peces entre 4,000 y también entre 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, Él levantaba los ojos al cielo, partía y dando gracias se dio la multiplicación. Era algo característico en el Señor cada vez que había un compartir entre Él y los discípulos, y cada vez que había el presentar y el dedicar los alimentos, el pan, delante del Señor. Entonces, cuando eso sucedió, el Señor desapareció delante de ellos, porque Dios también tenía un objetivo con ellos. Era ciertamente demostrarles que la resurrección es un hecho, y que de manera especial Él enfatiza que los suyos sean de los primeros en conocerlo, para que de lo que han conocido y recibido, de eso compartan para todos los necesitados. Ellos dijeron entonces: no nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba de las Escrituras. Imagínense usted, si hay pasajes de la Biblia que uno dice como que wow, y uno cae de rodillas, y uno cae orando y llorando, y vuelve a leer, porque es una porción demasiado poderosa. Imagínense leída, contada, con esa voz tremenda, especial, sutil, ¿verdad? Enfática según los distintos puntos. El mismo Señor, con la sabiduría y el poder de Dios, ese toque sublime de Dios en esa narración. El corazón de ellos les ardía, y ellos no se preguntaron: pero ven acá, ¿y qué pasó? Cuando empezamos a caminar esto yo no lo sentía. Pero después que reconocieron que Él era Jesús resucitado, ahí se dieron cuenta que sus corazones estaban ardiendo desde el principio hasta el final de los 11 kilómetros. Y no tuvieron miedo de que les diera un infarto. No dijeron: ay, no me tomé la pastilla de la presión, algo pasa. Porque aquí algunos, ¿verdad?, están diciendo que eso es lo que le pasa a fulano, la pastillita. Entonces no pensaron en eso, porque el mismo Señor, mientras generaba ese poder en sus corazones, les hacía experimentar paz y seguridad a su lado. Pero entonces eso era lo que ellos se decían. Por eso nuestro corazón ardía cuando Él nos contaba, nos narraba las Escrituras. ¿Y qué hicieron? 11 kilómetros vinieron, y de inmediato arrancaron 11 kilómetros para atrás. Ellos decían: esto es demasiado grande, es que ya Jesús resucitó. El motivo por el cual estábamos tristes, estábamos callados, apesadumbrados, ya no existe. Y es que pensábamos que los 3 días de la muerte pasaron y tampoco nada excepcional había sucedido, pero ya sí vemos que sucedió. Entonces no nos podemos quedar en el mismo lugar, no nos podemos quedar sin accionar cuando sabemos que Cristo ha resucitado, cuando ya no es solo un ángel que nos da el anuncio, sino que Él nos anuncia su presencia, ese encuentro sobrenatural, ese caminar contigo y conmigo, nos declaran, nos confirman que es una realidad eterna. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo resucitó muertos, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, después de Cristo, resucitaron muertos, pero volvieron a morir en su momento. El más famoso de ellos, Lázaro, recuerden. Pero Jesucristo es la primicia de la resurrección. Por tanto, el poder de la resurrección se manifiesta en aquellos que creen en el resucitado. Entonces, ¿ellos qué hicieron? No les importó los 11 kilómetros, si estaban cansados o quizás las sandalias en los pies muy empolvados y tal vez hinchados. Arrancaron otra vez de vuelta, porque era necesario contar a los discípulos que Jesús resucitado había caminado con ellos. Si usted sale hoy día y cuenta eso a su compañero, a su vecino, a quien sea, ¿usted cree que qué le van a decir? ¿Que usted está loco? Pero se tiene que inventar algo, porque es difícil humanamente creer en el poder del resucitado y creer que alguien común y corriente ha sido escogido por Dios para Él revelar su persona resucitada, glorificada. Entonces ellos corrieron para atrás y le contaron, pero ellos tampoco creyeron. Les contaron
e increíble pero cierto, ellos tampoco les creyeron. Ahora preguntémonos nosotros, cada uno en particular, ¿qué tanto estoy caminando con Jesús? ¿Lo estoy reconociendo en el camino? Arde mi corazón cuando lo escucho hablarme, cuando leo su palabra, cuando la estudio. ¿Estoy esforzándome para llevar a otros el mensaje de Cristo resucitado? ¿O soy yo también un incrédulo más? Porque a veces leemos la palabra de Dios, Dios nos explica, nos amplía, nos ministra con toda esta información, doctrina, enseñanza tan especial, y como que nos quedamos, eso pasó hace tanto tiempo y eso pasó a ellos, pero no nos ubicamos en que eso también es para nosotros, para que apliquemos, para que Dios de esa manera entonces nos está llamando a donde Él nos quiere tener y recibamos también el poder que aquellos tuvieron el privilegio de recibir en su momento. Tercer punto, porque la piedra fue quitada, renuncio a la incredulidad y a la dureza de corazón para ser enviado. Vamos a ver por qué este título. Marcos 16, del 14 al 18. Más tarde, Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. El pasaje menciona a los 11 discípulos, porque recordemos que eran 12 discípulos apóstoles, porque él tenía muchos más discípulos, pero en este caso, refiriéndose a los apóstoles, eran 12, pero Judas Iscariote, por haber traicionado a Jesús y posteriormente ahorcarse, ya no formaba parte de los 12. Entonces por eso se hace referencia a los 11, porque habían quedado 11. Pero en ese momento específico, cuando estaban sentados a la mesa, solo habían 10 discípulos, porque Tomás no estaba ahí. Y eso se puede ver en Lucas 24:36 y en Juan 20, del 19 al 24. Como Tomás no estaba en ese momento, después que María Magdalena y los otros apóstoles le cuentan que habían tenido este encuentro con el Señor, que Él entra, y según los otros pasajes, lo primero que le dice es: pasa a vosotros. Él le cuentan eso, pero Tomás dice lo siguiente: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¡Wow! ¿No creyeron los otros al anuncio de las mujeres, al anuncio de María Magdalena en este caso? ¿No creyeron a los dos que habían estado caminando con él hacia Emaús todo ese tiempo, 11 kilómetros? Y ellos le contaron esa experiencia y no bastó para que ellos creyeran. Pero entonces este otro, cuando todo el grupo le cuenta, tampoco cree. Y aún más pide esa tremenda prueba, dudando de sus palabras y de sus promesas, porque él había anunciado todo eso, del tipo de muerte que iba a recibir y de su resurrección, inclusive 3 días después de su muerte. Entonces, no es solo que los discípulos fueron incrédulos, sino que también fueron tercos. Y cuando aquí habla de terquedad, se está refiriendo a dureza de corazón, a una obstinación en pecar. En este caso, ¿cuál era el pecado? Incredulidad. Ellos se empeñaron. Es como si usted dijera, mire, es como si usted dijera: de aquí nadie me mueve. Y usted se planta en ese lugar. Y lo llaman y lo mueven y lo jamaquean para un lado y para otro. Y le hacen de todo para que usted se mueva, y usted no suelta esa posición y ese lugar. Cuando se habla de terquedad, cuando se habla de dureza de corazón, cuando se habla de obstinación en pecar, es eso. Esta es mi postura. Yo no lo creo y nada ni nadie
Señor les reclamó, les reprochó. ¡Qué tercos! ¡Qué duros de corazón! Esa palabra específica la menciona en otros pasajes y en otras versiones. Él les reprocha eso. ¿Y por qué se lo reprocha? Porque es pecado. Y porque ese pecado les impidió creer el anuncio poderoso de la resurrección. Es importante que prestemos atención a lo siguiente. Fíjense que el pasaje dice en el versículo 16, el que crea y sea bautizado obtendrá salvación. Pero lo que quiere decir aquí no es que la gente tiene que ser bautizada para ser salvo, porque en muchos pasajes, de muchas maneras, hemos visto que la salvación es solamente por la fe y la esperanza puesta en Jesucristo como Señor y Salvador. No es por obras para que nadie se gloríe, dicen en Efesios 2 del 8 al 9. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer, solamente si tomamos la iniciativa de creer en que Jesús murió y resucitó por amor a mí, y que Él es el Señor y el Salvador de todos nosotros, si ponemos nuestra confianza en Él, esa salvación es para mí, es para cada uno de los que creen. Ahí se activa la salvación. Pero lo que quiere decir el versículo 16 entonces es que lo normal es que si creemos en el Señor Jesucristo también nos bauticemos. Porque el bautismo en agua, que a esto es que se refiere, el bautismo en agua es una declaración pública, es un testimonio público de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Como consecuencia de mi fe, del creer en Jesucristo, entonces tomo la decisión de bautizarme para testificar públicamente de que soy de Él, de que soy cristiana, soy creyente. Hay muchos ejemplos que corroboran esto, o sea, que corroboran que no es necesario bautizarse para poder ser salvo. Voy a mencionar solo un caso, el caso de uno de los malhechores que estaban crucificados al lado de Jesús. Él no estaba bautizado, pero en ese momento él creyó en Jesús como el Señor, como el Salvador, y Cristo entonces le aseguró que ese mismo día estarían juntos en el paraíso. Le garantizó la salvación y la vida eterna. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 23, versículo 43. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces dentro de este contexto? Es ir y anunciar la buena nueva o las buenas nuevas de salvación. Que Cristo murió y resucitó. Que Cristo perdona pecados. Que Cristo salva. Que Cristo sana, restaura, libera. Que Cristo da vida, abundancia y vida eterna. Que solo en Jesucristo hay verdadero propósito, sentido y felicidad. Esas son las buenas nuevas que la gente necesita escuchar y que nosotros tenemos la responsabilidad. Dios nos la entregó en este pasaje, por ejemplo. Tenemos la responsabilidad de compartirlo a todo el mundo. El que la gente crea o no crea, esa es su responsabilidad entonces, y ellos se tienen que atener a las consecuencias. Pero si nosotros, que ya hemos sido comisionados por el mismo Señor, no nos movemos, no obedecemos, no llevamos las buenas nuevas y las almas se pierden, somos culpables de sangre delante de Dios y Él nos pedirá cuentas. Preguntas para mí, preguntas para usted. ¿Qué tanto estoy obedeciendo al Señor con el mensaje de salvación? ¿Soy portador de buenas nuevas, de malas nuevas o de chismografía barata? Y cuando yo escribía esta parte del tema, yo decía, bueno, la gente puede pensar que hay una chismografía que vale la pena, que es una chismografía entonces que tiene un precio. No, ninguna chismografía vale la pena, porque el chisme es pecado. El chisme se opone a la verdad de Dios y a la bondad de Dios también. O sea, la chismografía siempre es barata, es de mala clase. Sigo preguntando, ¿cuántas almas se han perdido? Porque aún yo no he ido. Y eso es bueno que cada uno se lo siga preguntando. Y aún en esos encuentros con el Señor, en sus tiempos devocionales, se arrodillen, se postren, cada uno de nosotros delante de Dios y le preguntemos, Espíritu de Dios, ¿en qué de esto estoy fallando? O en cuánto, porque puede ser mucho o puede ser todo. ¿En cuánto estoy fallando? Mire, les hago una anécdota.
cuando yo tomé la decisión de entrar como pastora de tiempo completo, no digo cuando fui llamada porque fui llamada antes y hubo un proceso, pero en el momento en que ya se había tomado la decisión y se estaban haciendo los ajustes de lugar para moverme de ciudad, inclusive de país, que empecé a vender cosas del apartamento o a regalar o a hacer lo que había que hacer, yo cada vez que movía todo eso era como que esto va en serio. Y aunque yo estaba decidida y firme en mi llamado, pues la carne es débil y hay muchas cosas, y la misma familia es la primera que puede ser utilizada para uno flaquear y tal vez volver atrás. Pero cada vez que se movía algo, yo le decía: Señor, que no me duela lo que dejo atrás, sino que me duelan las almas que se pierden porque aún yo no he ido. Esa era una oración que yo le hacía a Dios constantemente. Y cada vez que se movía algo, quedaba un vacío, ¿verdad? Se mueve este atril y queda un vacío. Se mueve una pieza cual sea y queda un vacío. Cuando se movió la lavadora, que era bien grande, se veía ese vacío, como que ese vacío lo sentí yo en el corazón. ¡Ah! Señor, que no me duela lo que dejo atrás, sino las almas que se pierden porque aún yo no he ido. Y así el apartamento se quedó vacío. Y así me fui de mi país con una maleta. No tuve que pagar ni siquiera sobrepeso, aún cargando también a mi hijo, porque todo quedó atrás, porque valía la pena aquel y aquello en el que estaba poniendo mi confianza y al que le estaba entregando mi propósito en la vida, que es Jesucristo resucitado y su reino, su obra. Entonces tenemos que accionar por las almas que se pierden. Hay gente que se ha perdido porque no hemos llegado, porque Dios nos la ha hecho cruzar en el camino y no hemos visto que es una oportunidad para compartirle. Hay veces en que uno tiene que insistir en eso y tiene que dejarse mover y motivar y usar por el Espíritu Santo. Recuerdo otra vez en un momento en que iba en un bus, en un pequeño bus, por decirle así, para el lenguaje universal. En nuestro país es una voladora, ¿verdad? Es un pequeño bus que anda rapidísimo, como volando, ¿verdad? Y eso implica inclusive inseguridad y peligro y muchas cosas, pero bueno, ahí andábamos durante un tiempo. Y el Señor me ponía a compartirle de Cristo a un hombre que estaba a mi lado. Entonces hay veces en que a uno le cuesta un poquito romper el hielo, más en un espacio tan pequeño con tanta gente. Pero yo entonces obedecí al Señor y le compartí de Cristo. Y el hombre me dijo que ya él era cristiano, y de hecho tenía tiempo siendo cristiano. Y entonces yo le decía: Espíritu Santo, ¿por qué me insististe tanto en compartirle de Cristo? Y el Señor simplemente me mostraba que era para mirar mi nivel de obediencia. Y es que no tenemos que ponerle peros, porque así como Dios probó mi obediencia y este hombre ya era salvo, pero ¿y si no lo hubiera sido? Si no lo hubiera sido. En esa misma ciudad, en aquel tiempo, tuve una discípula joven que también ya ella motivada por todo el mover del Espíritu de Dios con su vida, lo que estaba aprendiendo en los cursos, en las pastorales, en las reuniones, se entregaba y se entregaba más y más al Señor. Era parte del equipo que se estaba formando como diáconos para junto con nosotros desarrollar la obra en ese lugar, en La Vega, en República Dominicana. Y entonces ella, que estaba en el bachillerato, en la secundaria, empezó en su escuela a predicar y a evangelizar. Y había un muchacho en particular en que ella le insistía y él nunca quería. Y le volvía a insistir y nunca quería, y pasaba el tiempo y nunca quería. Y ella insistió tanto, al estilo del juez injusto y la viuda, ella insistió tanto en que el muchacho ese día dijo: ok, ya vamos a hacerlo. Y él recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso fue en la mañana, y en la tarde el muchacho murió. En la tarde el muchacho murió. Por eso es que hay que insistir. Por eso es que uno no se tiene que poner a pensar qué va a decir. Es que lo tengo cansado. Es que ya me va a odiar. Es que todos me van a coger miedo y me van a huir. No, insista, porque usted es el instrumento de Dios para esa vida. Esa alma se hubiera perdido si ya no hubiera insistido. Si no hubiera insistido una vez más y en ese día en específico. Y así le puedo contar muchos otros testimonios de personas que recibieron el último toque el mismo día en que partieron. Y varios testimonios inclusive dentro de buses, dentro de automóviles, porque el Espíritu Santo le ponía.
Entonces Dios nos ha mandado a eso, no perdamos de vista dónde estábamos. Dios nos ha mandado a llevar las buenas nuevas. Hay un mundo que se pierde porque tú no has ido. Hay un mundo que se pierde. Yo tengo una responsabilidad dentro del reino de Dios, pero todos la tienen. Ninguno de ustedes puede dar cuenta a Dios por mí, pero cada uno de ustedes va a dar cuenta a Dios por sí mismo. Yo no doy cuenta a Dios por mi esposo, Él le dará cuenta. Yo no doy cuenta a Dios por mi hijo, Él le dará cuenta. Pero aún yo tengo una responsabilidad como ayuda idónea de ayudarle y de apoyarle y de rodearle en oración. Y lo mismo con mi hijo. Y educarlo y enseñarlo como hicimos, levantándole en el camino del Señor, para que él aprenda a tomar sus decisiones en su tiempo. Pero hay gente que se sigue perdiendo porque aún hijos de Dios no accionan y siguen enredados en los negocios del mundo. Cuando en los negocios de mi Padre y de tu Padre es que es necesario que estemos, como decía el Señor Jesucristo, en apenas 12 años de edad. Y esa palabra sigue viva ahí y es para nosotros, y con el poder del resucitado tiene que cobrar vida también en nuestras mentes y en nuestros corazones. Todo creyente debe manifestar lo que es. ¿Qué es? Es un creyente, es un hijo de Dios, es alguien que al estilo de María Magdalena ha tenido un encuentro personal con el resucitado. Lo hemos visto cara a cara, no literalmente en el sentido de que no vivimos con él en el tiempo, ¿verdad?, en que él estaba como humano aquí en la tierra, se hizo hombre. Pero sí hemos tenido encuentros con Él, lo hemos visto en sueños, lo hemos visto en visiones, por medio de su Espíritu lo hemos conocido, porque el Espíritu todo lo escudriña, el corazón de Dios y el corazón de nosotros, el Espíritu de Dios y el Espíritu de nosotros, y Él aplica la obra de Cristo en nosotros, y Él nos convence de que somos hijos, y que como hijos somos herederos, de manera especial de todo este poder y revelación que el resucitado nos está trayendo en esta noche en particular. Entonces debemos manifestar lo que somos, y una forma clara son las señales que le siguen, el fruto. Por su fruto le conoceréis. Hay dos tipos de frutos de manera especial. El fruto del Espíritu Santo, esa transformación del carácter humano cada vez más parecido al carácter de Jesucristo. Que alcancemos madurez en Cristo, ese es el carácter que Dios está buscando formar en nosotros. Y eso es lo que se tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso el Espíritu de Dios está moldeando y transformando nuestro ser, y el mundo entero está esperando que los reflejemos, porque tuvimos un encuentro con el resucitado. Y un fruto de obras, de acción, dentro de lo que Dios nos ha llamado, nos ha confiado, según lo que Él nos va enseñando, porque Dios no nos lo da todo de una vez. No estamos capacitados para recibir el todo de Dios. Dios y su todo es demasiado fuerte, demasiado poderoso, demasiado grande, como para que yo lo pueda recepcionar de una. Me exploto, se quiebra todo mi ser. Por eso Él me lleva en un proceso, y dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra, en usted y en mí la va a perfeccionar hasta el día en que nos encontremos con Él y vayamos al cielo. Él sigue perfeccionando, pero Él ya ha depositado y sigue depositando más y más en nosotros. Entonces, en base a eso de que debemos manifestar lo que somos como creyentes, como hijos de Dios, nos preguntamos: ¿hasta cuándo se van a escudar muchos en la timidez, en el miedo y la vergüenza? Porque mucha gente no quiere accionar en los caminos de Dios por eso. Es que soy tímida, es que me da vergüenza, es que ¿qué van a decir? ¿Hasta cuándo van a desobedecer al Señor? Porque ¿qué vimos en el pasaje? ¿Quién les encomendó a ellos? Vayan por todo el mundo y digan a todos. ¿Quién les encomendó? El Señor resucitado. Porque hay mucha gente que dice en la tradición: el Cristo crucificado. El Cristo crucificado a mí no me sirve para nada. Si Cristo estuviera todavía en la cruz, los mismos discípulos que iban camino a Emaús hubieran seguido atormentados, entristecidos, porque habían pasado 3 días y no había pasado nada más. Él murió de una manera cruel y eso ahí quedó. Si seguimos invocando al Cristo crucificado, ninguna respuesta tendremos de un Dios vivo.
Porque lo que significa que Cristo venció la muerte es que Él está vivo, y es por eso que Él puede obrar en ti y en mí. Porque el muerto nada sabe, su memoria es puesta en olvido. Pero como Él está vivo, Él nos conoce. Como Él está vivo, Él escucha el clamor. Como Él está vivo, Él sabe cuál es el tiempo de soltarte esta respuesta y de darte esta otra. Y Él puede acompañarnos 11 kilómetros y mucho más en la vida entera, porque Él está vivo. Entonces oramos mal cuando hablamos Cristo crucificado. No, es cierto que Él murió de una forma cruel en la cruz del Calvario, que Él murió pero también resucitó, y hemos puesto la confianza en ese Cristo que resucitó en poder y en gran gloria, en poder y autoridad. Entonces hay mucha gente que se escuda en sus debilidades y sigue desobedeciendo al Señor por una razón o por otra. ¿Hasta cuándo van a permitir que la gente siga sin conocer a Dios y sin experimentar el amor y la misericordia de Dios? Porque aún no les hablamos. Porque no son capaces de dejar cualquier otra cosa a la cual le han dado prioridad hasta ese momento, para que el Señor y su obra sean la prioridad de sus vidas, e ir y ser utilizados en respuesta a las personas que están padeciendo necesidades. Fíjense cómo digo, padeciendo. No es que tienen necesidad, porque una gente que tiene necesidad de un plato de comida no se está muriendo. Pero si una gente tiene meses y tiene tiempos padeciendo hambre, su vida está en peligro, si es que ya no fracasó, ya no murió. Si viene tiempos padeciendo de conflictos internos, si viene con tiempos padeciendo de problemas en el matrimonio, si viene con tiempos, eso significa mucho tiempo, largo tiempo, sufriendo de enfermedades, dolores y dolencias, no es lo mismo a cualquier necesidad. No es lo mismo a que necesito un pantalón pero me aguanto con el que tengo. Hay una necesidad imperiosa y hay un llamado que late dentro de nosotros, porque Dios nos ha enviado, nos ha comisionado, y muchos todavía lo están postergando. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? El tiempo de obedecer y dejarnos usar en bendición para otros es ahora. Ya para ir terminando, el cuarto y último punto: porque la piedra fue quitada, debemos accionar. Marcos 16, del 19 al 20. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes. El Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje, acompañándolo con señales milagrosas. Fíjense que el Señor Jesucristo, después de su resurrección, pasaron 40 días antes que el Señor se sentara a la diestra del Padre en gloria y poder. Y me parece un detalle muy especial de nuestro Dios, porque Dios es un Dios de detalles. Y antes, en esos 40 días, antes de él ascender a los cielos, Él se dedicó a hablarles lo que ellos necesitaban escuchar, lo que ellos necesitaban recibir, lo que ellos necesitaban todavía puntualizar una enseñanza, insistirle en eso que debían recibir en ese momento, porque de ese grupito dependía la evangelización del mundo entero. Por eso 40 días Él se dedicó a hablarles insistentemente. Dentro de ese hablarles estaba el reprenderles. Recordemos que les reprendió que eran incrédulos y que eran duros de corazón. Estaba el hablarles y el declararles: aquí estoy, este es el Cristo resucitado, y todo lo que dijeron desde Moisés hasta todos los profetas tenía que suceder en mí, pero también lo que yo les anuncié que iba a resucitar, eso sucedió. Aún de reprenderles, convencerles y también a animarles a que continuaran con el objetivo mayor por el cual dejó Él el cielo. El objetivo era salvar al mundo, salvar y rescatar lo que se había perdido, aquello que en el Génesis se cayó de ese nivel de perfección y de bondad con el cual Dios creó todas las cosas, pero en que Génesis 3:15 Dios promete que se iba a levantar aquello que se había caído por el Mesías Salvador que había de venir y vencer a Satanás.
entonces ahora sí, ya no hay más resistencia al mensaje de Dios, al propósito y objetivo de Dios conmigo y a través de mí. Entonces Jesús es ascendido al cielo y ellos ven cuando está ascendiendo, sale por todo el mundo, por todas partes, empezando por lo cercano, por donde ellos estaban. Desde ahí sale hacia el mundo entero la gran comisión. Pero ¿qué pasa? Que si ellos no hubieran obedecido a Dios ahí y comienzan por su entorno, comienzan por su casa, por su comunidad, por su aldea, por la región, por ese país, jamás usted y yo hubiéramos oído de la salvación en Cristo. Jamás hubiéramos sido salvos, jamás nos hubiéramos convertido en instrumentos para reflejar lo que Dios, un Dios vivo, es capaz de hacer. Pero algo importante que Dios dice aquí en el pasaje es que Él mismo les ayudaba. Y por eso también no debemos tener miedo de hablar y contar y anunciar a los cuatro vientos el mensaje de salvación, porque el Señor es el que nos ayuda. ¿Con qué nos ayuda? Con el poder de la resurrección, mediante su Espíritu Santo, que es el que por Él resucitó Jesucristo. Él es el poder de la resurrección. El Espíritu Santo accionó en Jesucristo para que resucitara de una vez y para siempre como primicia de entre los muertos, para nunca más ver muerte. Y por eso está sentado a la diestra del Padre. Entonces Él los ayudaba y confirmaba el mensaje de ellos. ¿Cuáles señales? Las que hablábamos anteriormente. ¿Se acuerdan? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cuál es el que cree? La persona, así sea en este instante, que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador, porque cree que Él es el Salvador del mundo. Eso basta para ser utilizados por Dios. Claro que mientras más profundizamos en la intimidad con el Señor, en esa relación personal con Él, y más conocemos la Biblia, definitivamente mientras más yo tengo, más Dios me usa. ¿De acuerdo? No es lo mismo como Dios me usó en mi primer año de vida cristiana o en mis primeros 5 años. Hay un proceso de crecimiento, de intimidad con Él y de confianza en que yo en sus manos soy un instrumento para que Él a través de mí y para su gloria haga maravillas. Entonces es en su nombre que, fíjense cómo comienza. Retomo el capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Cristo Jesús, expulsarán demonios, lo echarán fuera de la vida de esa persona que tiene demonios, sea poseída o sea oprimida por demonios. Y sigue diciendo, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuáles lenguas? Las lenguas del Espíritu. La Biblia enseña que hay que orar en el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos usa con lenguas extrañas que no sabemos, a menos que no sea también por el don de lenguas e interpretación de lenguas, que es lo que quiere hablar Dios para la iglesia. Pero también el orar en el Espíritu edifica mi espíritu, me aviva, me hace crecer, me hace entablar mayor intimidad con Dios, y Él me va ministrando y me va soltando. De manera especial cuando yo estoy orando, intercediendo por otra persona, o cuando específicamente Dios me trae en mi tiempo de oración otra gente y yo no sé por qué tengo que orar, yo le digo, Espíritu Santo, voy a orar en lenguas, y tú que sí conoces, úsame, porque recordemos que Él intercede con gemidos indecibles. Entonces oro en lenguas y Él intercede, y los resultados que hemos visto en distintas ocasiones también son maravillosos para la gloria de Dios. Otra señal, en el 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren algo venenoso no les hará daño. Algo venenoso, algo que esté podrido, algo que esté vencido, dañado, si por error tomamos esas cosas, pues Dios va a hacer que podamos ser guardados, salvados de ese mal. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y mucha gente cree que hay que tener el don de sanidad para poder orar por los enfermos. No, lo que hay que tener es la disposición, porque el que sana vive en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Entonces, ¿cree usted? Entonces esas señales tenemos que ejecutar. Cuando obedecemos al Señor con el mensaje de salvación, nuestros corazones se enternecen en pasión por Él y en compasión con los perdidos.
cuando estamos accionando, preparamos el ambiente para las señales milagrosas del Señor. Pero sin olvidar que el más grande de los milagros es la salvación de las vidas, la salvación de las almas, el que se conviertan y nos convirtamos en hijos de Dios. Ese es el más grande de los milagros. Ya después que Dios haga y se mueva como Él quiera, pero que nos encuentre como hijos, siervos, como iglesia, dispuestos para hacer su voluntad, porque la piedra fue movida, la piedra fue quitada.